clase y tocamos lo último de este tema, del tema uno, que hemos hecho algo extenso, pero creo que es importante puesto que lo que hemos explicado hasta la anterior clase tal vez es uno de los puntos centrales en el área de la investigación operativa, es decir, obtener el modelo matemático. ¿Ok? Entonces hemos visto varios ejemplos y han podido ver que prácticamente la idea es la misma, ¿no? Y eso obviamente es el afán de esos ejemplos que hemos descrito, ¿ya? Para cerrar este tema vamos a hablar de la clasificación de modelos. ¿Ok? Entonces, la clasificación de modelos es algo importante, ¿no? Para algo que nos interesa en el contexto del método de la investigación operativa. ¿Listo? ¿Por qué? Porque después de obtener el modelo, lo que viene es resolver. ¿Listo? Y vamos a comentar un poco en la parte final de este tema. ¿Listo? Entonces, una vez que nosotros tenemos el modelo, lo que tenemos que hacer es resolver ese modelo. ¿Ya? Entonces, resolver un modelo significa encontrar valores para las variables de decisión. ¿Ya? Es decir, resolver un modelo para nosotros significa que queremos encontrar valores para las variables de decisión. Por ejemplo, para este modelo que hemos descrito en la clase anterior, tenemos dos variables de decisión, que son los valores X y los valores Y, la coordenada X y la coordenada Y, de dónde va a estar ubicado ese almacén principal de distribución. Entonces, para este modelo, que solo tiene función objetivo, lo habíamos indicado, entonces necesitamos dos valores o un par de valores, ¿listo? O para el otro modelo que hemos hecho también la clase anterior, ¿no? Es la empresa que invierte en rubros, ¿no? Fíjense, este es un modelo matemático que habíamos descrito. Voy a resaltarlo, ¿no? Entonces, fíjense, para este modelo nosotros tendríamos también que, fíjense, una vez ya tenemos el modelo, hay que resolverlo, ¿ya? Entonces, en este caso necesitaríamos valores para E, para R, para P y para D. Es decir, 4 valores serían una solución para este modelo. ¿Listo? Entonces, en eso consiste resolver un modelo, ¿ya? Y ahora, obviamente, la pregunta importante, ¿cómo hacemos? ¿No? Entonces, antes de hacerlo, un aspecto importante es saber qué tipo de modelo tenemos. ¿Listo? Es decir, obviamente para resolver cualquier modelo existen procedimientos, algoritmos o técnicas de resolución. Pero nosotros, ¿cómo elegimos aquello? ¿Listo? ¿Cómo elegimos aquello? Esa es un poco la idea. Entonces, el cómo se elige es precisamente determinar la clase de modelo que tenemos. La clase de modelo que tenemos. ¿Listo? Hoy por hoy, tal vez esta parte ya se hace con software y eso tal vez es lo interesante. ¿Listo? Se hace con software y eso puede ayudar. ¿Listo? Sin embargo, nosotros debemos saber qué tipo de modelo es el que hemos encontrado. ¿Listo? En los ejemplos que hemos descrito de modelación, y precisamente esa era la idea, ¿no? Nosotros hemos obtenido distintos tipos de modelo. ¿Listo? Distintas clases de modelo. ¿Listo? Y de ahí obviamente nos interesaría saber qué modelo es el que hemos obtenido para esos distintos problemas que hemos ido haciendo anteriormente. ¿Listo? Entonces, para comenzar, nosotros describiremos algunos criterios de clasificación. ¿Listo? El primer criterio que nosotros tenemos para la clasificación de modelos es el basado en datos, ¿no? O sea, si hablamos del criterio, sería basado en datos. Si hablamos de la clasificación, sería basada en datos, ¿listo? Pero al final, el criterio importante es cómo tenemos los datos, ¿ok? Para ello, nosotros podemos hablar de dos tipos de modelos, ¿no? Modelos determinísticos, por un lado, y modelos estocásticos, por el otro lado. ¿Cuál es la diferencia? ¿No? Los datos, en el primer caso, se conocen con certeza, es decir, los datos para nosotros son ciertos, esa sería la idea, ¿listo? En cambio, en los modelos estocásticos, los datos no se conocen con certeza, son aproximaciones, ¿listo? Fíjense, a ver, voy a recurrir al ejemplo, al penúltimo ejemplo, para un poco dar la idea de cuándo sería, digamos, fíjense acá. Este modelo es determinístico, ¿ya? ¿Ya? Un poco damos la pauta, ¿ok?
¿Por qué decimos determinístico? Los datos que tenemos, que son estos números que generalmente se conocen como parámetros constantes, ¿no? Entonces, ellos se conocen con certeza, ¿no? Por ejemplo, aquí yo digo, bueno, lo que necesito, digamos, el primer año, ¿no?, de dinero para invertir en el área de electrodomésticos es 70.000 bolivianos o 70.000 unidades monetarias o 70, ¿listo? Entonces, todos estos datos se conocen con certeza, ¿listo? Esa es un poco la idea. También me dice, ¿no?, en electrodomésticos me va a devolver 230, ¿no? Ese va a ser, digamos, la ganancia, ¿listo? Entonces, fíjense, esa al cabo de los 3 años, decía, ¿listo? Entonces, el hecho de que tengamos valores así, ¿ya?, significa que tenemos modelos determinísticos. ¿Cómo sería un modelo estocástico? Por ejemplo, nos dirían, este valor 230 es probablemente lo que puedo obtener de ganancias, ¿listo? Digamos, ahí me dicen, bueno, la ganancia, voy a un poco anotar acá, ¿no? Es decir, por ejemplo, la ganancia de electrodomésticos, ¿ya? Okay. Un segundito. Se ha ido un poco. Domésticos, ¿ya? Electrodomésticos, está mal, ¿no? Es de 230. Aunque aquí puede ser un poco, digamos, fíjense, con una probabilidad de 0.8. Fíjense, 0.8. Es decir, en un 80% estoy seguro de que va a ser 230, pero no siempre. Esto puede haber un 20% en el cual puede ser otro valor. Fíjense. Entonces, los modelos estocásticos habitualmente manejan la incertidumbre generalmente a través de probabilidades, que es un mecanismo para hacerlo. ¿Listo? Entonces, ahí decimos que no se conoce con certeza que sean 230, sino más bien una aproximación. ¿Listo? Entonces, y aquí obviamente surge un término que es importante tomarlo en cuenta. ¿Listo? Entonces, estimaciones. ¿Listo? Entonces, generalmente muchos de los datos que manejamos en los modelos estocásticos son estimaciones, ¿no? Entonces, no es 230 exactamente como tal, sino una estimación. ¿Listo? Y esa es un poco la idea, ¿ok? Entonces, esa sería en todo caso, digamos, la idea de cómo hacemos o describimos que un modelo sea determinista, determinístico, estocástico, ¿no? También algunas veces se suele llamar probabilístico, pero el término estocástico suele ser el más adecuado. ¿Listo? Seguimos. Basado en restricciones, ¿listo? Es decir, los modelos pueden ser irrestrictos, son aquellos que no tienen restricciones, como el último que hemos hecho anteriormente, ¿listo? Y restringidos suelen tener una o más restricciones, y esa es en todo caso la idea, ¿ok? Ahora sí, acá tal vez hay un punto clave, digamos, en el área de IO, ¿ya? En general en la matemática es un punto clave, pero también en la IO, en el área de investigación operativa, es fundamental, ¿listo? Entonces, yo decía, al final, todos los elementos del modelo son funciones, ¿no? O sea, pueden ser ecuaciones, inecuaciones, al final lo podemos describir matemáticamente como funciones, ¿listo? Entonces, las funciones tienen ciertas características, las funciones matemáticas tienen ciertas características, ¿listo? Y de acuerdo a esas características, generalmente nosotros podemos clasificar nuestras funciones, que son los elementos del modelo, de dos maneras, ¿listo? Pero veamos cuáles son esas propiedades a las cuales hago referencia, ¿no? Hay dos propiedades que nos interesa saber que tiene una función. Aditividad, por un lado, y proporcionalidad, por el otro lado. ¿Listo? Entonces, si las funciones cumplen estos dos criterios, entonces nosotros estamos describiendo o los podemos denominar como funciones lineales. ¿Listo? Entonces, si no cumplen estas dos propiedades, entonces obviamente se dicen generalmente funciones no lineales. ¿Listo? Entonces, acá obviamente es importante diferenciar cuándo es una función lineal y cuándo es una función no lineal. ¿Ya? Para nosotros es lineal si cumple estas dos propiedades, aditividad y proporcionalidad.
¿Listo? Vamos un poquito en qué consiste estas características. Dice, la aditividad se refiere que la relación entre las variables sea de suma o resta. ¿Listo? Entonces, obviamente, una función es una expresión y la expresión generalmente describe una relación de variables, ¿no? Si entre esas variables o la relación entre esas variables o los operadores que nosotros utilizamos para relacionar esas variables son de suma o resta, entonces estamos hablando que cumple aditividad. Por ejemplo, acá X más Y cumpliría esa característica, ¿listo? Pero, por ejemplo, si yo coloco X sobre Y, ¿no? Entonces, o X, fíjense, entonces ellos no cumplirían aditividad, ¿listo? Esa sería un poco la idea, porque acá está la división y aquí, digamos, hay potencia, digamos, en la variable, ¿listo? De esa manera nosotros obviamente tendríamos acá, sobre todo esto, ¿listo? Ok, seguimos. La otra característica es la proporcionalidad, ¿ya? Es decir, en el fondo, una variable debiera multiplicarse tan solamente por una constante. ¿Listo? Entonces nosotros obviamente esto lo podemos ver desde la siguiente perspectiva, ¿no? Ustedes cuando en la escuela ya, digamos, en los primeros cursos, ¿no? Han hablado de proporcionalidad. Decían, fíjense, un valor, digamos, yo voy a colocar Y, es proporcional a otro valor X. ¿Listo? Eso obviamente decía. Entonces, esta proporcionalidad obviamente se la puede ver como una proporción lineal si nosotros podemos expresar esto así. Es decir, igual, oh, me ha salido una Z. A ver, vamos a ver si podemos ser más parecido a un igual. ¿Listo? Es decir, igual a, decíamos, esta proporcionalidad es igual a K por X. ¿Listo? Haciendo un hincapié en la relación de los valores. Y obviamente eso, decíamos, se acomoda a una recta. ¿Listo? Entonces, ¿qué característico tienes? Precisamente esto. Fíjense, acá yo tengo la variable X y una constante K. Y eso es un poco, nos dice, una variable tan solamente se multiplica por una constante, como acá 7X. ¿Listo? Entonces, fíjense, acá hay una variable que se multiplica por Y, por lo tanto no cumpliría proporcionalidad. O esta X misma, fíjense, sería X por X, ¿no ve? Entonces tampoco cumple. Entonces, fíjense, esto para nosotros significaría proporcionalidad. ¿Listo? Entonces es muy sencillo de ver en todo caso, ¿no? Si están en suma y son, obviamente, y tienen potencia 1, entonces suma o resta, entonces estamos hablando de que se cumple estas dos características, ¿listo? Entonces esta es una expresión lineal, se dice habitualmente, o función lineal, lo mismo acá, ¿listo? Esa es un poco la idea. Entonces, de acuerdo a ello, los modelos restringidos pueden ser de dos tipos, con restricciones lineales, si todas las restricciones son funciones lineales, ¿ya? En cambio, los modelos pueden ser con restricciones no lineales cuando al menos una es no lineal. ¿Listo? Al menos una es no lineal. ¿Listo? De esa manera nosotros obviamente tendríamos esa característica. Ok, el tercer criterio basado en la función objetivo, ¿ya? Tiene que ver un poco con lo que hemos explicado hace un momento, ¿no? Al final, la función objetivo es eso, es una función, es una expresión matemática, habitualmente una ecuación, decíamos, aunque nosotros no lo hemos descrito habitualmente así, simplemente una relación de variables, ¿listo? Pero en la resolución un poco lo vamos a escribir como una ecuación habitualmente, ¿ok? Pero fíjense, de acuerdo a ello, nosotros podemos tener una función objetivo lineal, es decir, la función objetivo es lineal, o una función objetivo no lineal, es decir, una función no lineal, siempre basado en esos dos criterios que habíamos descrito, aditividad y proporcionalidad. ¿Listo? Entonces, de esa manera nosotros ya tendríamos el tercer criterio. Y tendríamos un cuarto criterio, ¿no? Eso que se dice basado en variables, ¿listo? Entonces, esto también es muy característico de la matemática, acá posiblemente con otros términos lo digamos, ¿listo? ¿Ok? Entonces, fíjense, estamos hablando de que nuestras variables, las variables de decisión, pueden ser continuas o pueden ser enteras. ¿Listo? Entonces, obviamente hay muchas maneras un poco de demostrar que una expresión satisface o no
en un intervalo en particular la continuidad. ¿Listo? Ustedes lo han visto en cálculo, creo que es el primer tema inclusive que se trata en esa asignatura, ¿ya? Entonces obviamente se hace bastante hincapié en él. Pero nosotros vamos a decir algo más sencillo. ¿Listo? Para nosotros una variable es continua, ¿listo? ¿Ya? Porque tiene la propiedad de continuidad. ¿Y qué es la propiedad de continuidad? Entonces acá voy a hacer un gráfico para ilustrar aquello, digamos, ¿listo? Entonces voy a suponer que el valor de una variable, ¿ya? Entonces puede estar, digamos, o ser cualquier cosa. Voy a asumir un intervalo, digamos, A y B, el intervalo A y B. Entonces, tal vez es más sencillo de ver como lo que estoy diciendo. Una variable continua se ve un poco así, una línea, digamos, continua, decimos, ¿no? Esa es un poco la idea. Entonces, hay un principio de continuidad que tal vez es uno de los más sencillos para decir que una variable es continua o no, es la siguiente, ¿listo? Por ejemplo, si nosotros tenemos un intervalo A y B, entonces, existe un valor para la variable en el punto A, que sería, digamos, esto que estoy tratando de pintar. Y también existe un valor en el punto B para esa variable. ¿Listo? De esa forma nosotros obviamente tendríamos. ¿Ok? Ahora sí, si nosotros entre este intervalo podemos encontrar un punto medio, digamos el punto C, ¿listo? Entonces, y ahí obviamente nosotros tendríamos que existe un valor para nuestra variable. ¿Listo? Ahora, en este intervalo más pequeño, si yo puedo encontrar, digamos, un punto medio, y para ese punto medio existe un valor para la función, ¿ya? Entonces, nosotros pudiésemos ya ir concluyendo esto de la propiedad de continuidad. ¿Listo? Entonces, si esto hacemos, es decir, si en un intervalo siempre hay un punto medio y para ese punto medio, ¿no? Hay un valor para nuestra variable y eso se cumple hasta el infinito, entonces para nosotros decimos que cumple la propiedad de continuidad. Entonces, nosotros estaríamos hablando de variables continuas. ¿Listo? Entonces, simplemente inspeccionar en el intervalo del punto medio hasta el infinito, ¿no? Si hay ellos, siempre hay un valor para ello, pues para nosotros sería una variable continua. En el caso de que no lo sea, pudiese ocurrir algo parecido a lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, yo pudiese tener algo parecido a ello, otra variable, ¿listo? Y obviamente las variables los pudiesen ser así. Fíjense. Entonces, en un intervalo en particular, fíjense, ¿ya? Entre A y B, si nosotros sacamos el punto medio, digamos acá, C, estará claro que no hay un valor para la variable B. Entonces, fíjese, no satisface continuidad. Entonces, continuidad sería siempre hay un punto medio en el cual hay un valor para la variable. Eso sería una variable continua. ¿Listo? Entonces, de esa manera. En cambio, acá, fíjense, estos son los valores, son valores puntuales, como se puede ver acá. Entonces, pero acá no hay en este punto, no hay un valor para la variable B. Entonces, no cumple continuidad. ¿Listo? Esa es un poco la idea. ¿Ok? Entonces, de esa manera, muchas veces las variables enteras también se conocen como variables discretas. ¿Listo? Esa es un poco la idea. Acá está precisamente esa definición de continuidad que hemos explicado ahí. ¿Listo? Ok. Ahora sí, con estos criterios nosotros ya podemos ver cuántos modelos tenemos. No cuántos, sino qué tipos de modelos tenemos. ¿Listo? Obviamente los criterios que hemos descrito los podemos ordenar en uno u otro orden, pero al final vamos a tener algo similar a lo que vamos a ilustrar a continuación. ¿Listo? Entonces, por el primer criterio que nosotros habíamos descrito, decíamos que los modelos basados en datos pueden ser determinísticos o estocásticos. ¿Listo? Entonces, nosotros vamos a ver solo la parte de los modelos determinísticos, pero suponemos que algo similar o equivalente existe por el otro lado, por el lado de los determinísticos. No suponemos, sino existe realmente. ¿Ya? Esta es un poco la idea. ¿Ok? Veamos a ver a qué nos estamos refiriendo. Fíjense, vamos a hacer un árbol, ¿ya? Donde podemos ver ciertas ramas y ciertas ramas conducen a ciertos tipos de modelos que nos interesan. ¿Listo? Ok. El primero, basado en datos. Entonces nosotros tenemos los determinísticos por un lado, decimos, y los estocásticos por el otro lado.
¿Listo? No vamos a desarrollar esta parte de los estocásticos, puesto que no suponemos, sino también es similar a esto. ¿Listo? ¿Ok? Veamos. Los determinísticos. ¿Ya? Los determinísticos. De acuerdo a sus restricciones, podemos tener modelos determinísticos restringidos o modelos determinísticos no restringidos o isestrictos, ¿no? Los que tienen restricciones y los que no tienen restricciones. ¿Listo? Ahora, si tuviesen restricciones, sería esta rama, ¿no? Entonces, nuestros modelos pueden tener restricciones lineales o restricciones no lineales. Entonces, estaríamos hablando de modelos restringidos lineales, restringidos no lineales. ¿Listo? De acuerdo al otro criterio, función objetivo, que también va para este irrestricto, que no tiene restricciones. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a cómo es la función objetivo, puede ser función objetivo lineal, función objetivo no lineal. Función objetivo lineal, función objetivo no lineal, y así para los otros casos además. ¿Listo? De esa manera nosotros obviamente tendríamos, ¿no? Aquí, ¿ya? Ya tenemos los tres criterios, ¿no? Basado en datos, basado en restricciones, basado en la función objetivo, ¿no? Y ahora nos faltaría de acuerdo a la variable de decisión, ¿no? Entonces, para cada situación, por ejemplo, para este tipo de modelos restringidos lineales con función objetivo lineal, la variable de decisión puede ser continua o puede ser entera. ¿Listo? Lo mismo acá, en continua o entera, continua o entera, continua o entera, continua o entera, continua o entera. ¿Listo? Pues de acuerdo a las variables de decisión. Fíjense, este sería en todo caso el árbol de modelos que nosotros podemos tener del lado determinístico. Del lado estocástico también tuviésemos eso. Como pueden ver, hay muchas ramas y cada una de esas ramas obviamente suele tener alguna denominación en particular. ¿Listo? Entonces, y eso lo vamos a describir a continuación. ¿Ok? Ok, entonces veamos ahora. Fíjense, acá yo tengo un ejemplo de uno de los modelos que hemos hecho. Es el modelo de Window Glass Company, aquella empresa que fabrica productos de vidrio, como son puertas y ventanas, ¿listo? Entonces, este modelo está extraído del libro de Hiller-Lieberman, que es un poco el que vamos a utilizar para el siguiente tema, pero me gustaría saber qué tipo de modelo es este que tengo. ¿Listo? Esa es un poco la idea. Entonces, para este modelo voy a aprovechar el árbol de arriba para hacer esto que estoy queriendo ilustrar. Fíjense. Entonces, estamos aquí. Vamos a comenzar por la raíz de este árbol y vamos a decir por qué rama se va a ese modelo que hemos descrito hace un momento. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a los datos que tiene el modelo, será determinístico o estocástico. Entonces, veamos, ¿no? Fíjense, este modelo que tenemos acá tiene parámetros. ¿Listo? El 3, el 5, el 1, el 0 aquí, que aunque no se nota, el 4. Fíjense, en ningún momento nos dice que son esto estimaciones o que está asociado a un grado de creencia, una probabilidad, ¿no? Entonces, por lo tanto, para nosotros este modelo será determinístico. Es decir, fíjense, ese modelo se irá por esta rama. ¿Está bien? Ok. Ahora, de acuerdo a las restricciones, ¿ese modelo es restringido o irrestricto? Veamos el modelo. ¿Está? Este modelo, fíjense, al solo hecho de tener CA condicionado a o SA o ST, decíamos, significa que tiene restricciones. Fíjense, acá están sus restricciones. Por lo tanto, este modelo es restringido. ¿Listo? Entonces, fíjense, nuestro modelo es determinístico restringido. Esa es un poco la idea. ¿Ok? Seguimos. ¿Ya? El otro criterio, ¿cómo son sus restricciones? ¿Cómo son sus restricciones? ¿Son restricciones lineales, o sea, funciones lineales, o serían funciones no lineales? Nosotros habíamos indicado que para ello una función lineal debe cumplir dos propiedades, ¿no? Aditividad y proporcionalidad. Veamos cada una de las restricciones de nuestro modelo. ¿Listo? Fíjense. La primera, P, ¿ya? Es una expresión lineal, ¿no? Porque aunque P es la única variable que aparece, entonces, y le multiplica una constante que es el 1, que no se ve acá, y obviamente en el otro lado es una constante, entonces esta es una función lineal. ¿Listo? La de abajo también es muy parecida a la anterior. La otra relaciona dos variables, P y B, ¿listo? Y están en suma, y cada variable está multiplicada por una constante. Luego también cumple
proporcionalidad y aditividad. ¿Listo? Y las otras se describirían como las de arriba, aunque están acá juntas, P mayor o igual a 0, B mayor o igual a... Fíjense, todas las restricciones son funciones lineales. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a ello, nuestro modelo sería restringido lineal. ¿Listo? Ahora sí, ¿cómo es la función objetivo? Analizamos la función objetivo. ¿Listo? Acá está, fíjense, esta es la función objetivo. ¿No? Nuestras variables están en suma, ¿ya? Y cada variable le multiplica una constante. Al final esta es una función lineal, una función lineal. Luego, fíjense, tendríamos una función lineal. ¿Ok? Una función lineal. ¿Listo? Entonces, estamos en un modelo determinístico, restringido, con restricciones lineales, con función objetivo lineal. ¿Cómo son sus variables de decisión? Aunque acá para este problema puede parecer lo natural que sea uno, pero vamos a... Como no nos dice acá en particular que solo nos dice que no necesitamos más que sean positivos, es decir, que solo sean positivos. ¿Sí? No nos dicen de enteras. En algún ejemplo habíamos hecho algo de ello anteriormente, pero en este caso, fíjense, solo nos interesa que sean positivos. Es decir, nosotros decimos y podemos asumir que serían variables continuas. ¿Listo? Entonces, fíjense, decimos ahí, ¿ya? Variables continuas. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos modelos determinísticos, restringidos, con restricciones lineales y función objetivo lineal y además variables de decisión continuas. ¿Listo? Entonces, esta rama que nosotros estamos ilustrando, habitualmente se lo conoce como los modelos de programación lineal. ¿Listo? Esa es la rama de los modelos de programación lineal. ¿Listo? Y muy frecuentemente se conoce como PL o LP, ¿no? LP por las palabras en inglés, ¿listo? Entonces, programación lineal, linear programming, esa sería, o LP, fíjense, en varios textos de IO que están escritos en inglés, habitualmente se conocen eso, modelo de programación lineal, PL o LP, ¿listo? Fíjense, esa es la rama de los modelos de programación lineal, ¿listo? Fíjense, yo les voy a comentar, ¿no? En la materia nos vamos a dedicar a conocer algoritmos, técnicas que resuelven solo esta rama en general. Por ahí alguna más que está asociada, fíjense, pero no vamos a poder ver y estudiar para los otros que están. Fíjense, es casi nada lo que vamos a hacer en la asignatura, ¿cierto? Esa es un poco la idea. Es una rama de las muchas que hay. Ya, pero acá hay otras denominaciones que vale la pena tomar en cuenta. ¿Está? ¿Está bien? Ok. Fíjense, todas las ramas donde tanto para restricciones como para función objetivo pasan por algo que dice no línea, por ejemplo, a ver, voy a tratar si puedo pintar de otro color, aunque eso creo que no domino todavía esta herramienta. A ver si puedo. A ver si me puede hacer la propiedad. Ahí está, ¿no? Fíjense, voy a pintar de verde. ¿No? Entonces, fíjense, todas las ramas, ¿ya? Donde aparece esto no lineal, por ejemplo, esta rama, todas, fíjense, todo esto, ya serían varias ramas, todo esto, fíjense, todo esto, ahí está. ¿No ven? Fíjense, todo eso es porque restricciones no lineales. O esta rama, ¿no? Porque es función objetivo no lineal. O esta rama, función objetivo no lineal. Fíjense, todas esas ramas se las conoce como modelos de programación no lineal. Fíjense, voy a anotar acá. Programación no lineal. No lineal. ¿Listo? Esa es un poco la idea. Programación no lineal. ¿Listo? Fíjense, todas estas ramas, todas estas, donde esta también por la restricción es no lineal. Aunque su función objetivo sea lineal, pero es no lineal. Fíjense. Y acá también algo importante, otra terminología para referirnos a los modelos de programación, pero a los modelos de IO, son los que terminan en entero. Fíjense, esta, es decir, a ver, eso tal vez pueda también un poco
Voy a marcar ahí con otro color, ¿listo? Entonces, veamos si puedo cambiarle otro colorcito. El rojo ya hemos hecho, digamos el celestito. ¿Está bien? Fíjense, entonces, estas, o sea, estas ramas, estas ramas, estas ramas, estas ramas, estas ramas, estas ramas, obviamente, serían las ramas de lo que se conoce programación entera. Programación entera. Ese es el término que nosotros manejamos en el área. Entonces, fíjense, manejamos estos dos. Ustedes podrán advertir que hay, por ejemplo, esta es entera no lineal, o sea, como lo decimos, ¿no? Entonces, generalmente se dice entera, ¿listo? O sea, entera un poco predomina sobre esto, ¿listo? Y obviamente ya cuando esto de entera no es, entonces, básicamente, es la idea, ¿no? Aunque fíjense, también podemos decir, la programación entera se suele relajar la restricción y tratar, digamos, como continuas las variables, y eso ayuda mucho en varios problemas. Fíjense, y ahí es algo que obviamente conviene decir. Para algunas ramas, como esta que nosotros hemos marcado, hay métodos que ya resuelven este tipo de modelos. Por ejemplo, la rama de los modelos de programación lineal los resuelve el simplex, ¿listo? Que es uno de los procedimientos para resolver modelos de programación lineal, del cual vamos a hablar en el siguiente tema, desde la siguiente clase, ¿listo? Entonces, fíjense, ahí nosotros tendríamos aquí, ¿ok? Pero las otras ramas, y particularmente las ramas de los modelos de programación no lineal, inclusive de programación entera, los algoritmos que se tienen no son los más efectivos. Todavía se siguen investigando, se siguen trabajando, ¿no? Ya hay sí, pero no para todos los casos. ¿Listo? Entonces, muchas veces lo que se hace es relajar algunas situaciones para resolver, digamos, utilizando simplex, un modelo de programación no lineal, o un modelo de programación no entera, ¿no? Entonces, ya ahí, a partir de ahí, se hace una base, por ejemplo, para ello, ¿no? Por ejemplo, en un método de programación entera es la poda, ¿no?, de un árbol, ¿no? Entonces, y eso supone primero resolver por simplex ciertas partes del modelo y luego sobre ello, obviamente, empezar a buscar el camino que corresponde, ¿listo? Entonces, y así obviamente hay híbridos, ¿listo? Y eso hace lo interesante de toda esta parte que tiene que ver con la resolución, ¿listo? Nosotros no vamos a abordar mucho en esta asignatura, pero sí muchos de ustedes que van a tener la investigación operativa 2, tal vez algunos 3, 4, entonces, o tal vez en alguna maestría o en un doctorado, entonces van a poder un poco estudiar, digamos, cómo se resuelven modelos de estas otras ramas, ¿listo? Entonces, el área de la I/O, fíjense, acá tenemos un árbol de los determinísticos, ¿no? Pero acá tenemos otro árbol de los estocásticos que también sería así, ¿listo? Y ahí también hay otras técnicas que obviamente se utilizan. Por ejemplo, hay un problema típico que son las líneas de espera o la teoría de inventarios, ¿no? Un poco va por esta rama. Y es, fíjense, imagínense la cantidad de cosas que hay que conocer en el área de I/O solo para resolver, porque tenemos distintos tipos de modelos. ¿Listo? Ok, con esto nosotros estaríamos concluyendo nuestro tema 1, pero vamos a lanzar por la plataforma del Moodle 2 actividades, ¿listo? Y esas 2 actividades las voy a comentar a continuación, ¿ya? Otra manera de hacer esa clasificación es decir e indicar de esta manera, ¿no? Yo pinté con una línea, determinístico, restringido, restringido lineal, función objetivo lineal, variable continua. Esta es la rama de los modelos de programación lineal que caracteriza a este modelo. Entonces, cualquier modelo que ustedes obtengan, recurran a este árbol para ver dónde está. ¿Listo? Aquí hemos dado las pautas para decir qué tipo de modelos son. ¿Listo? Esa es un poco la idea, ¿ok? Entonces, ese árbol es interesante y obviamente muy resumido, ¿ok? Ok, para finalizar, yo voy a lanzar por la plataforma un ejercicio de clasificación de modelos, ¿ya? De los que hemos hecho, ¿no? Lo voy a enunciar, ¿no? Son la empresa de muebles, la empresa, digamos, de inversión en rubros, de la localización del almacén, todos ellos deben clasificar. Eso estaría en la plataforma. Otra actividad que también voy a lanzar a propósito del tema 1 es el modelado. Unos 2 o 3 ejemplos de modelado que ustedes deben hacer en la plataforma. Obviamente nos vamos a dar para la clasificación 1 a 2 semanas máximo, ¿no? Y para el modelado tal vez hasta 3 semanas. ¿Listo?
Esa es un poco la idea. Entonces, con eso nosotros estaríamos concluyendo nuestro tema y nuestra clase. Ya desde la siguiente semana nos vamos a dedicar a resolver solo esta rama, ¿no? La rama de los modelos de programación lineal. Y ahí también cae un poco transporte, un poco lo que hagamos en el tema 5, ¿no? Fíjense, vamos a dedicarnos tan solamente a este lado, pero todo esto estará sin dedicarnos. Pero obviamente eso lo harán más adelante cada uno de ustedes en distintos contextos. Que tengan buen día, hasta el día martes. Ingeniero, una consulta. Adelante. En cuanto a la clasificación de lineal, no lineal, en el ejemplo mostrado, no está incumpliendo la propiedad de la aditividad, ¿eso, ingeniero? No, porque todas jóvenes, hemos habilitado otra sesión precisamente para que no quede, digamos, al aire la consulta del compañero, ¿no? Que decía si había, digamos, alguna situación muy particular con este modelo que hemos analizado, si cumple o no alguna propiedad. ¿Listo? Ahora sí, no sé si está el compañero ya en sala, ¿no? O en la Estoy reunión. aquí, ingeniero. Ok, a ver, le escucho su pregunta porque creo que era un poquito algo que quedó entrecortado, digamos, la anterior, hace un momento. Adelante. Sí, bueno, la restricción de la aditividad, ingeniero, en la Ya, restricción 1 y 2, así. ya, la propiedad de continuidad. De aditividad, para que sea lineal o no lineal, en esa Ah, parte. ya, listo. Ok. La propiedad de aditividad me dice, ¿no?, que una expresión debe tener, o sea, las variables deben estar relacionadas por suma o resta. ¿Listo? Sí. Entonces, eso obviamente supone cuando hay más de dos variables, ¿no? Cuando es uno, obviamente es un poco difícil de verlo. Esa es la propiedad de aditividad, ¿listo? Y la propiedad de proporcionalidad, ¿ya? Es que esa variable o las variables solo estén multiplicadas por una constante, ¿listo? Entonces, de acuerdo a ello, ¿ya? De acuerdo a ello es que nosotros obviamente habíamos hecho esa clasificación observando cada una de las funciones de ese modelo, ¿listo? Es decir, fíjense acá, aquí aparece la variable P y la variable B. Para este modelo son dos variables de decisión, entonces entre ellas está en suma y cada una de ellas está multiplicada por una constante. Entonces, por eso esta sería una función lineal, ¿listo? Acá también, fíjense, nos olvidamos acá de las restricciones si son igualdades o restricciones menor o igual, pero al final es una función lineal. ¿Dónde nos abocamos acá? Acá solo hay una variable de decisión, ¿no? P. ¿Ya? Pero aquí ustedes pudiesen entender que estaría B también, ¿no? Solo que su coeficiente sería 0 y estaría en suma, ¿listo? O sea, P más 0B, o sea, 1P más 0B, ¿listo? Entonces, ahí obviamente voy a anotar eso, por favor, para que quede claro. 1 por P, ¿no? Voy a colocar asterisco, por favor, para no confundir con la X, más, ¿no?, 0 por B. Esa sería, ¿no? Sería menor o igual a 4, ¿listo?
Fíjense, esta también sería una expresión lineal, porque las dos variables están relacionadas en suma, ¿no? Aunque b tiene coeficiente de 0, ¿no? Y obviamente p tiene coeficiente de 1, ¿no? Y ambas están multiplicadas por una constante, ¿listo? Entonces cumpliría también esta. Esta también cumpliría haciendo la misma idea, ¿no? Lo mismo esta, las tres. Fíjense, acá tengo p, b, tal vez aquí pudiese haber, pero esta es una manera de escribir las dos restricciones que pudiesen escribirse así. Por un lado, fíjense, p mayor o igual a 0, ¿no? Y el otro b mayor o igual a 0, fíjense. Entonces ahí tal vez esta coma puede haber un poco llevado a esa conclusión. Entonces fíjense ahí, aquí solo aparece p, un poco haciendo el análisis de acá, entonces también es una expresión lineal y esta también es una expresión lineal. No sé si eso aclara su consulta. Sí, ingeniero. Y no sé si puede dar, digamos, un ejemplo de cómo puede ser una función no lineal que Una incumple con función la... lineal. A ver, ya, lo que tenían que hacer. Fíjense, ya, a ver, podemos comentar. Eh, esta es una función no lineal. Fíjense, basta que yo tenga x al cuadrado, ¿no? O y al cuadrado o raíz o una división entre variables, ya sería una expresión no lineal. ¿Listo? ¿Ok? Ahora mejor, voy a irme un poco antes. ¿Listo? Ya, ese modelo es obviamente un modelo de programación no lineal, porque solo tiene función objetiva. ¿Listo? Es no restringido. Fíjense acá, cuando hemos hablado de esta restricción en este modelo, decía, no puedo invertir en electrodomésticos y repuestos al mismo tiempo. ¿Listo? Y decíamos, hay varias opciones. Fíjense acá. Esta es una expresión no lineal, ¿ya? Aunque se puede despejar, digamos, pero fíjense, el hecho de que estén dos variables multiplicadas entre sí es precisamente la idea. ¿Listo? Esa es un poco ahí. Ahora, yo pudiese colocar, fíjense, otra manera, esta tal vez pueda ser un poco rara, pero yo pudiese colocar, ¿no? Una equivalente a esa, E por P igual a 1, fíjense. ¿No? Entonces, distinto, digamos, estoy haciendo el complemento, ¿no? Pero sería distinto, ¿no? ¿Ya? Fíjense. E por P distinto de 1. ¿Listo? Esa es un poco la idea, digamos, ¿no? Aunque aquí estoy suponiendo que I y P son 0 y 1 siempre, ¿listo? Pero digamos esta fuese mi restricción, porque aquí puedo despejar y quedaría algo un poco raro, ¿listo? Pero fíjense, esta es una expresión no lineal, no lineal. Pero en cambio estas son expresiones lineales. ¿Listo? Entonces, dependiendo de cuál escoja, entonces yo voy a tener un modelo de programación lineal o un modelo de programación no lineal. ¿Listo? Entonces, esa es un poco la idea. Fíjense, acá tengo dos ejemplos de lo que hemos hecho, que son expresiones no lineales, ¿no? La función objetivo de la empresa o de la farmacéutica, y acá, si yo considero esta o esta. Esa es un poco la idea. ¿Ok? No sé si eso aclara la idea. Sí, ingeniero, muchas gracias. Entonces, a ver si podemos aprovechar para, si alguno quisiese hacer algunas otras preguntas más. ¿Listo? A ver, yo tengo por ahí, espérenme un segundito, por favor. Yo les muestro un modelo. A ver, voy a mostrar. Espérenme unos minutos. Pues puedo pegar al PDF un modelito. ¿Listo? Fíjense. Quiero hacer. A ver dónde está.
A ver, nunca he hecho un control-C, control-V con gráficos en esta herramienta, ¿no? Vengo despacio. Ahí está. Pueden ver, ¿no? Acá un modelo. Analizamos este modelo. ¿Ok? Pueden ver, ¿no? Uno que dice Sí. maximizar. Ok. ¿Qué tipo de modelo es este? Veamos. ¿Listo? Como, fíjense, los valores 126 menos 9 son todos valores fijos, entonces este es un modelo, voy a anotar acá abajo, ¿listo? Entonces, es un modelo determinístico, ¿está bien? Determinístico. Es basado en datos, ¿ok? Ahora, restringido o no restringido. Como hay sujeto A, ¿no? Aquí dice sujeto A, ¿no? O sea, la función objetivo sujeta A, luego es correcto, ¿no? ¿No? El objetivo sujeto A también es correcto. Fíjense, yo utilizo condicionado habitualmente, pero es lo mismo, ¿listo? Ok. Entonces, como tienes restricciones, entonces es restringido. ¿Está bien? Ya. ¿Cómo son las restricciones? ¿Listo? Fíjense, son las mismas. X1 menor o igual a 4, 2x2 menor o igual a 12, 3x1 más 2x2 menor. Pero todas son lineales, ¿no? Y acá están por separadas cada una. Fíjense. Entonces, restringido lineal vamos a colocar. ¿Está? ¿Okay? ¿Cómo es su función objetiva? Entonces, fíjense, los elementos están en suma, menos, más, menos. No hay mucho problema. Pero fíjense acá, ¿ya? A ver si puedo tomar un lápiz. Esto es x1 al cuadrado, x2 al cuadrado. Entonces, la idea es que las variables estén multiplicadas solo por una constante para que sean lineales. x1 por 126, punto. En cambio, esto no, es x1 por x1. Entonces, fíjense, esto me dice que esta función no cumple, ¿ya? No cumple aditividad o proporcionalidad. Luego, pudiésemos anotar de nuestro modelo, que es un modelo, a ver, máquina de escribir. Entonces, sería función objetivo, voy a anotar FO punto no lineal. ¿Listo? Anotaré con mayúscula no lineal. ¿Listo? Esta es un poco la idea. ¿Ya? Ok, ¿qué más? Restringido lineal, pero función objetivo no lineal, ¿ya? Y obviamente, como aquí no me dice que x1 o x2 deban ser enteras, estará claro que es continuo, variable de decisión continua. ¿Listo? Entonces, fíjense, se va esta rama. Pudiésemos precisar un poco más arriba, ¿no? Entonces, determinístico, restringido, no lineal, se va por este lado, la función objetivo, perdón, se va por este lado, porque las restricciones son lineales, ¿no? La función objetivo no lineal, y obviamente iría hasta a esta rama, continua, es decir, está en esta rama. Y como habíamos indicado, todas aquellas ramas que pasan por no lineal, ¿listo? Sean modelos de programación no lineal, ¿listo? Entonces, ese sería un modelo de programación no lineal, ¿listo? Fíjense, de esa manera nosotros obviamente analizamos cualquier modelo, ¿ok? No sé si eso ya responde un poco las consultas que pudiesen tener sobre esta parte. Ok, jóvenes, nos estaríamos viendo la siguiente semana ya para resolver cierto tipo de modelos, ¿no? Por eso se llama nuestro siguiente tema programación no lineal. Nos vamos a abocar a resolver, en particular a conocer simplex, ¿no? Que es un procedimiento, un método, una técnica, un algoritmo que resuelve modelos de programación lineal. Obviamente, simplex no podrá resolver este modelo, porque es un modelo de programación no lineal, pero sí hay otras técnicas que sí lo pueden hacer. ¿Listo? Ok, que tengan buen día, hasta luego. Hasta luego, Inge, que le vaya bien. Lo mismo a ustedes.